Buenos días, hoy vamos a hacer otra salida para el canal. Hoy nos vamos a desplazar hasta Zalamea la Real, un pueblo que está más o menos a unos 100 kilómetros del mío, donde vamos a visitar unos dólmenes de la época prehistórica del Calcolítico. Es decir, vamos a visitar unas tumbas que tienen más de 5.000 años de antigüedad. Así que hoy vamos a conocer qué es un dolmen, qué diferencia hay entre un dolmen y un menhir o menhir, y además vamos a conocer cómo se construían o cómo lograban construir ese tipo de estructuras transportando o levantando lozas de piedra de toneladas y toneladas sin ningún tipo de tecnología. Acabando así con toda la persona que crea que había intervención extraterrestre. Así que vamos a verlo. Un dolmen, que en bretón quiere decir mesa grande de piedra, es una construcción megalítica consistente, generalmente, en varias losas clavadas en la tierra en posición vertical y una o más losas a modo de cubierta. Y está rodeado en muchos casos por un montón de tierra que cubren parte de las losas verticales, formando una colina artificial o túmulo. Hasta la fecha se han encontrado en Zalamea la Real un total de 49 yacimientos megalíticos. El Pozuelo, los que visitamos hoy, descubierto y excavado en su mayor parte en 1946, está conformado por 11 sepulcros que datan de entre el 3000 y el 2500 a.C. Este conjunto destaca como una de las zonas más antiguas y originales arquitecturas prehistóricas de la fachada atlántica, sin parangón en el resto de la península ibérica. Los dólmenes del Pozuelo fueron declarados bien de interés cultural, con categoría de zona arqueológica, en junio del año de 2002. Ya hemos llegado a la aldea del Pozuelo y la verdad es que me ha sorprendido un montón porque tiene una veintena de casas y he mirado en el censo del año pasado y cuenta solamente con 27 habitantes. Ahora nos vamos a dar una vuelta y vamos a verla. Me he quedado flipado, me ha encantado. Esto forma parte del Andévalo de Huelva, que está entre la costa y la sierra, y ya te digo, el paisaje es natural completamente, monte por todos lados. La ruta de los dólmenes va a durar 3 horas. Voy a grabar unos cuantos. Hay 11 dólmenes, vamos a ver lo que me da tiempo a grabar. También lo que dure la batería del teléfono, aunque vengo preparado. Pero lo que me llama mucho la atención es que ya estamos o sea, antes de entrar en el pueblo nos encontramos con menhires. Estos son también de época prehistórica. Allí tenemos otro que ahora os lo voy a grabar. Allí. ¿Vale? Estos son lozas que pesan bastantes toneladas, y esto en la prehistoria se hacía para delimitar el espacio. La diferencia entre un menhir y un dolmen es que el dolmen tiene forma de mesa, de hecho en bretón significa mesa de piedra, y era un conjunto funerario. Y los menhires son directamente lozas de pieza que se colocan en vertical y se utilizaban para dos cosas. Si están aisladas, simplemente era para delimitar el territorio que pertenecía a una única comunidad, y si formaban un círculo, como os dejaré alguna foto por aquí, si formaban un círculo era un centro religioso o zona sagrada. Hoy precisamente lo que vamos a conocer es construcciones funerarias, que son dólmenes. No contaba con que me iba a encontrar con menhires, pero mira, al final de puta madre. Seguimos. Vamos a ver si el cementerio está abierto, porque el cementerio va acorde justamente al tamaño de la población. Y está cerrado. Y es muy pequeñito, mira, esa es una pared. Ahí empieza y aquí termina. Bueno, ya. Aquí no hay ni 50 tumbas, vamos. Abuelito, dime. Bueno, pues hemos tardado en cruzar el pueblo 2 minutos, simplemente. Y vamos a empezar, aquí empieza supuestamente el sendero de la ruta dolménica. Un sendero que supuestamente va a durar 3 horas. Vamos a hacérnoslo entero.
No sabemos si es circular, en el que empiezas en una salida del pueblo y terminas en la entrada del pueblo, o tendremos que volver para atrás, no lo sabemos. Voy a ir parando a medida que vaya encontrando cosas interesantes que os pueda enseñar, y por supuesto, cada vez que me vaya encontrando un dolmen, pues parada, explicación y para adelante. Teníamos miedo de perdernos porque son 3 horas andando por medio del monte, pero nos hemos dado cuenta que hay señalizaciones que nos indican el camino. Estas son las señales que estamos siguiendo. Para no perdernos. Algo que os aconsejo cada vez que visitéis un yacimiento arqueológico es que no solamente os fijéis en el propio yacimiento arqueológico, sino también en el entorno donde se ubica, para tener en cuenta cuáles, o sea, estas sociedades cuando hacían fundaciones poblacionales, qué buscaban en el territorio que iban a influir en la prosperidad o iba a permitir la prosperidad de la propia nueva ciudad. Nos estamos encontrando con numerosos árboles frutales, nos hemos encontrado con un arroyo que hay ahí debajo, recursos alimenticios, recursos hídricos, y además, si os fijáis, la cordillera montañosa que tengo ahí al fondo, que esos son defensas naturales para posibles invasiones externas. Estamos estudiando ahora mismo una sociedad que es tribal y todas las tribus estaban enfrentadas, con lo cual tanto las defensas naturales como los recursos hídricos y alimenticios eran muy importantes para la prosperidad de la civilización o el grupo social. Esto es algo a tener en cuenta porque mucha gente cuando visita un yacimiento arqueológico únicamente se centra en el propio yacimiento y no en el entorno. Y el entorno dice mucho sobre todo de a qué se podía dedicar la sociedad del yacimiento arqueológico que estamos visitando. Este es el primero de los dólmenes que nos hemos encontrado y como veis está en muy mal estado. Lo único que queda son las paredes. Esto sería el pasillo por donde procesionaban los difuntos y esta del final sería la cámara mortuoria. Los dólmenes se solían utilizar, bueno, se utilizaban realmente como modo de enterramiento colectivo para la sociedad. Este, por el tamaño que tiene, que no es muy grande, significa que es una sociedad pequeña o tal vez pertenecía solamente a un único clan los que se enterraron aquí. Como vemos, falta la parte de encima porque dolmen en bretón significa mesa de piedra, que faltaría la cubierta, que se ha perdido completamente, y a ver si nos encontramos uno que esté entero para poder explicarlo cómo construían hace 5000 años estos tipos de enterramiento y cómo movían estas piedras que pesan un montón sin ningún tipo de tecnología. Pero para explicarlo necesito encontrarme alguno que esté, si no perfecto, por lo menos que le quede un poco de la cubierta. En el Pozuelo se han encontrado un total de 11 enterramientos, 11 dólmenes. Esta está muy bien conservada, tiene lo que es la galería por donde procesionaban los muertos, que os lo he enseñado antes, y tiene concretamente 3 cámaras funerarias. Izquierda, derecha y la del frente. Los dólmenes siempre tenían una misma orientación, aquí no construían como ellos querían. Y es que lo que hacen es siempre, lo orientaban a por dónde sale el sol. Aquí quiero hacer un inciso, y es que tenemos la costumbre de creer que el sol sale por el oeste y se pone por el oeste. Eso no es cierto, solamente ocurre 2 veces al año, en el cambio de solsticio a equinoccio y viceversa. Con lo cual, la mayoría de veces siempre sale por el mismo sitio. Y entonces la galería de lo que es la tumba estaba orientada de tal manera de que los primeros rayos del sol empezaban a iluminar la galería entera y lo que iluminaba era la cámara principal, que es la de enfrente, que ahí es donde se enterraba el jefe del clan. Luego estaban las tumbas colindantes y también decir que los hombres se enterraban orientados hacia el este, por el sol, por el dios del sol, y las mujeres por la feminidad de la luna hacia el oeste. También hay que decir que estos son tumbas de tipos atlánticas. ¿Por qué de tipo atlántica? Hay que diferenciar en la península ibérica las tumbas megalíticas de tipo atlántico y de tipo mediterráneo. Los tipos atlánticos solían tener 1,
2, incluso 3 cámaras. Pero las de tipo mediterráneo tenían una única cámara principal y luego tenía un pequeño corredor hacia una cámara secundaria que era donde se depositaba el ajuar de los difuntos. En términos arqueológicos, cada una de las piezas recibe un nombre. Las piezas megalíticas que hacen de paredes se llaman nadir y las que hacen de cubiertas se llaman azimut. Bien, ¿cómo se podía construir unas tumbas de este? Porque levantar una piedra de estas, que pesa toneladas y toneladas, era muy complicado en una sociedad en la que todavía no existía el metal, ni tampoco existía ningún tipo de tecnología. ¿Cómo lo hacían? Lo primero que hacían era construir las herramientas con las que iban a trabajar, que eran herramientas de hueso de animal, óseos y de piedra. Y se dedicaban a limpiar toda la zona, limpiarla de vegetación y limpiarla de piedra. A continuación lo que se hacía era que a través de pigmentos o cuerdas se delimitaba la dimensión y la morfología que iba a tener la propia tumba. Posteriormente lo que se hacía era excavar todo lo que se pueda, la misma forma que habían delimitado, y luego esta piedra la sacaban directamente de la roca madre del suelo, que lo que hacían directamente era, en las imperfecciones de la roca, ponían cuñas de madera, de hueso, de piedra, y le vertían agua hirviendo. Con eso conseguía que la roca madre se partiera. A continuación, cortaban troncos de árboles y los iban desplazando como si fuera un trineo, iban desplazándolo. Una vez que llevaban aquí, mediante un sistema de palanca, colocaban directamente cada pared de manera de que una podía encajar a otra. Y a continuación se rellenaba, ahora lo voy a enseñar de abajo, se rellenaba todo el hueco que habían hecho con piedras y con tierra para que hiciese como de pegamento, de adhesivo para fijar la roca. A continuación, el mismo procedimiento con la cubierta. Y aunque estamos acostumbrados a ver en los libros de historia, en televisión o documentales, que esta era la apariencia que tenía un dolmen, esto no es la realidad. Esta es la apariencia que tiene un dolmen después de haber sido excavado arqueológicamente. El dolmen era un túmulo, porque una vez que estaba construido, toda la tierra que habían sacado se volvía a poner encima, de tal manera que tenía forma como de pirámide oblicua. Eran redondas y esto era prácticamente, la roca era el esqueleto de la tumba, mientras que el cuerpo era toda la tierra que habían sacado y la habían vertido otra vez encima. Esta es una de las cámaras mortuorias y lo que estaba diciendo antes es que aquí, donde la roca parece que está enterrada, que parece que la roca nace directamente del suelo, lo que hacían era excavaban un surco donde la roca iría encajada y posteriormente se rellenaría con tierras y piedra para poder fijarla. Luego, si veis, aquí, entre roca y roca, si dejaban un hueco, siempre colocaban estos tipos de cuñas, pues podían ser de piedra, de hueso, de la madera se descomponía, ¿no? Pero la volvía totalmente hermética. Luego ponían también las piedras centrales que servían para poder apoyar la cubierta. Y siempre el mismo procedimiento, siempre el mismo procedimiento. Y luego esta es la tumba del clan, del jefe, porque los rayos del sol, según la orientación, vendrían los primeros rayos, la luz iría entrando por la tumba y la única que obviamente iba a iluminar era la del jefe del clan. Y a los lados tenemos las otras dos. Esto es una tumba típica atlántica. De hecho, vemos aquí como una señal, que esto obviamente esto es obra humana. Lo acabo de flipar porque el siguiente dolmen que nos hemos encontrado está automáticamente intacto. Es increíble el grado de conservación que tiene, lo que os he dicho antes. El dolmen que hemos visitado, la apariencia que tenía, es el producto de haberlo excavado arqueológicamente. Este túmulo, es la apariencia original que tenía una tumba hace 5000 años. A esto se llama falsa cúpula por aproximación de hiladas. Si os fijáis, aunque haya crecido la vegetación, porque la naturaleza sigue su curso, está todo cubierto de piedras y es que está automáticamente intacto.
entrar en el dolmen y me voy a jugar la vida por vosotros y por el canal. No se puede entrar. Peligro de abejas. O sea, a ver qué coño me voy a encontrar dentro. A ver si no salgo de ahí, me tengo que ir al hospital, que el hospital más cercano está, ¿a cuánto? ¿A 100 kilómetros? Tendríamos que llamar un helicóptero y aquí no hay cobertura. En ese paciente sin problema, en el izquierdo no hay nada. Ahí puede entrar sin miedo, Es increíble, la cámara mortuoria es increíble. Se conserva perfectamente. ¿Veis cómo todas las piedras de las paredes encajan perfectamente una con otra, haciéndola totalmente hermética? Hay una colmena, lo leí en... Pero en este de aquí, en el de la izquierda, no hay nada. Ay, ahí se ve perfectamente los agujeros en la pared Nada, a ver. de la abeja. Sí, yo entré despacito, me he agachado, lo he visto y he salido. Pero en la queda se pueden entrar. Llevamos más o menos una hora y media de... hora y media llevamos de camino. Esto es un camino interminable, ya te digo, es un sendero y muchas subir montaña, bajar montaña, pero la verdad es que merece la pena, ya no solo por los dólmenes, sino porque esto es un auténtico espectáculo natural, es increíble. Y bueno, he salido vivo de lo de las abejas, he salido vivo. El siguiente conjunto de dólmenes lo tenemos a unos 700 metros, bosque a través. Estamos a punto de llegar a una recreación que han hecho aquí sobre un poblado prehistórico, cómo vivían, porque al fin y al cabo si te muestran cómo era su rito funerario y sus estructuras funerarias, sería lógico también que te enseñaran cómo eran sus casas, cómo vivían, cómo eran sus cabañas, cómo se repartían estas sociedades tribales. ¿Cómo vivía el ser humano entonces? Como vemos, no hay muchas casas, entre otras cosas porque las poblaciones no eran muy abundantes en habitantes y porque las casas no eran unifamiliares, sino que en una misma casa podían vivir varias familias. Vemos que esto está un poco abandonado, la cubierta ha desaparecido. También la cubierta se hacía con madera o con ramas de pinos de los árboles colindantes, mientras que las paredes principales la estructura sí que era de piedra. Vemos que es totalmente circular. Hemos encontrado los dos dólmenes que veníamos buscando ahora, que están más apartados que el resto, y de los dos, uno no lo vamos a poder visitar porque, no sé si se podrá apreciar, está como en medio de descampado. Bueno, ahora os enseño una fotografía. Y el otro, mirad qué imagen más bonita. Allí. Mirad qué imagen más bonita. Se ve. Bueno, pues ya hemos visto todos los dólmenes que se podían visitar. Han quedado aquí los dos de allí, ¿vale? Que es imposible entrar, aparte de que no están tan conservados, quedan solamente las paredes de la tumba. Así que nada, si te ha gustado el vídeo, suscríbete al canal, si te gustó el contenido, dale a la campanita, pim pam, pim pam, pim pam. Y nada, chavales, que nos vemos en el próximo vídeo. Se os aprecia mucho. Chao.